Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Autores. Hoy tenemos la visita de Bruno Rivas Frías y ha escrito este libro que se llama El Homónimo. Es un libro que a mí me ha generado una cercanía respecto a lo que él comenta, porque creo que enfrentamos los mismos problemas en algún momento, porque claro, este libro, al margen de los protagonistas y la historia que él construye, tiene ciertamente un fondo, que es el periodismo. El periodismo puede ser todo, pero absolutamente a la vez nada, y puede generar una serie de motivaciones alrededor que no sé si él los haya podido superar luego de haber escrito este libro. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Bueno, sí, después de muchos años, y qué bueno que tengas este libro bajo el brazo. Bueno, uno de los que tantos has escrito a lo largo de este tiempo. Sí, bueno, es mi primera aventura en la ficción. O sea, yo he publicado antes libros de ensayos. Por el Mundial saqué uno justamente combinando política con deporte. Este año también salió un libro de crónicas deportivas, pero yo siempre tenía, ¿no?, esa deuda pendiente que vivimos muchos periodistas, ¿no?, que nos metemos a la redacción, no tenemos tiempo y tenemos un cuento por ahí, una crónica por allá. Y la deuda pendiente de la novela era algo que yo tengo incluso desde antes de empezar la carrera periodística. Y bueno, un día dije ya, cumpliendo 40 años, tengo que terminar mi deuda, no tengo que cumplir con mi deuda. Y salió esta novela. Yo he hecho muchos apuntes respecto a tu novela porque decía, bueno, aquí hay muchas cosas o muchos sentimientos involucrados, que creo que también, por eso decía, hay cierta relación con lo que yo también siento a lo largo de los años que hemos vivido como periodistas. Sobre todo periodistas formados en medios tradicionales o hegemónicos, como ahora lo quieren llamar. Entonces, sobre eso también vamos a conversar. Pero vamos de plano a la novela. Tú dices que esto es ficción, yo digo que esto es autoficción, porque el personaje principal se llama como tú, Bruno Rivas. Así es. Y no solamente el principal personaje, sino el antagónico, que es finalmente el que termina dando una sorpresa. No voy a spoilear el libro, pero sí quiero que empecemos a atar algunas cosas. ¿Este es un libro confesional? Mira, yo me mantengo, a pesar de lo que le puedas decir, que sigue siendo ficción. A mí un libro que me marcó bastante fue uno de Javier Cercas, en donde también él cuenta una historia con su propio nombre y vivencias que él vivió, ¿no?, en Estados Unidos, pero era al mismo tiempo un personaje construido en el sentido de que ese Javier Cercas, por ejemplo, estaba casado. El Javier Cercas de ese momento no estaba casado, ¿no? Algo parecido creo que yo he hecho en esta novela, jugando más bien con el universo paralelo, ¿no? El qué hubiera pasado si. Obviamente está la novela nutrida de experiencias que yo he vivido en el periódico y que probablemente todos los que hemos pasado por un medio de prensa podemos haber vivido, justamente los que somos de la misma generación de este momento de cambio digital. Pero yo plantearía más bien que es ficción en el sentido de que yo estoy construyendo una historia. Me nutro, como se puede haber nutrido Vargas Llosa con La Antigua Julia y el escribidor, ¿no?, de lo que vivió, pero lo que pasa allí no es lo que exactamente yo viví, ¿no? Yo, por ejemplo, no llegué a ser subdirector de un periódico o editor general como el que aparece allí, entonces yo me mantengo en esa ficción. Me parece interesante. Ahora, bien, si no es autoficción y si es ficción, sí hay cosas aquí o elementos que son propios de la realidad y que a mí también me ha llevado a la reflexión. En principio, los ideales, porque el personaje es muy idealista. Sí. Y a lo largo de los años, uno como periodista, y es que nos toca una novela y estamos hablando de periodistas, va perdiendo los ideales o los va cambiando. Y no sé si me equivoco al hacer esta afirmación. Mira, yo sí creo que efectivamente es un idealista total el protagonista, y que además se encuentra, ¿no?, en un momento de quiebre donde ve que si rompe o no rompe sus ideales, ¿no? Entonces creo que el encuentro con el homónimo, ¿no?, es también ese encuentro con soy o no soy, quién soy, qué hago. Es además no solamente tiene un quiebre en el nivel profesional, sino también sentimental. No quiere ser, pero no quiere ser, ¿no? Entonces también creo que la novela juega un poquito ya más profundamente con esta idea de la identidad, de los ideales, ¿no? Por allí alguien dijo que es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor no con la pareja que sale en la novela, pero sí con el periodismo, ¿no? Creo que es esa búsqueda de los periodistas como nosotros, que hemos visto un cambio y que sentimos que ese periodismo que vivimos ya no es tanto, ¿no? Como que ya está desapareciendo, ¿no?
Claro, que es finalmente la búsqueda de la verdad. No sé si se da tanto eso ahora, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todavía en nuestra profesión hay espacio para la búsqueda de la verdad, ¿no? El tema también es que nos encontramos con que en medio de esa búsqueda de la verdad cada vez son más fuertes los intereses comerciales, cada vez son más fuertes la necesidad de estar en TikTok, la necesidad de estar en las redes sociales, que no está mal que estemos, pero también creo que los que hemos pasado por un periodismo más de esperar para tener la verdad, no sé si podemos llegar a tener la verdad, pero sí una noticia una aproximación bien sostenida, ¿no? Creo que nos vemos más bien derrotados por esa necesidad de poner la primicia, siendo importante el hecho de si es realmente una noticia corroborada. Creo que eso es lo que vivimos actualmente. Bueno, pero eso finalmente es lo que nos está terminando por sostener ahora como medios de comunicación. Pero volvamos a la novela, sí, que nos estamos alejando, aunque en realidad estos son temas recurrentes que en los últimos 15 o 20 años los hemos experimentado. Tenemos algo en común, y yo creo que también tengo algo en común con el homónimo, que tranquilamente podría ser el colombroño, que es una especie de sinónimo, ¿no? al título porque es cómo te llamas y cómo te apellidas, igual, ¿no? Hablábamos de ideales, pero es justamente los ideales de este personaje lo que le lleva a tener un quiebre emocional, y es ese quiebre emocional el que desarrolla justamente la línea de acción de toda la historia. Sí, o sea, este es un personaje, como te decía, altamente en conflicto, ¿no? Él, digamos que está tranquilo en cierta situación y de repente se encuentra frente a una responsabilidad que no quiere desarrollar, ¿no? Claramente. Y además se encuentra, ¿no? con este personaje que pareciera, ¿no? envidiarlo, ¿no? que tiene su mismo nombre, ¿no? que le genera de arranque ese rechazo, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Porque ese personaje que lleva el mismo nombre del personaje principal me parece interesante en el sentido de que tiene las respuestas que él busca, sin quererlas. Uh-huh. Sí, el homónimo, digamos que es el chofer, porque el Bruno Rivas se encuentra con un chofer que se llama Bruno Rivas, ¿no? Quizás está más adaptado a la realidad de los medios actuales, ¿no? Por eso muchas veces cuando él está en momentos de más crisis personal se encuentra con él y es como que el otro le dice que por qué te hace falta, ¿no? Sin decírselo, ¿no? Pero es interesante a mí me gustan esos momentos en que se encuentran, no sé si te habrán gustado. A mí también me ha pasado eso. En algún momento algún chofer con el que salíamos de comisión nos daba algún tipo de idea de cómo era la vida en realidad, porque claro, eran personas que tenían su modo de vivir y siempre tenían un objetivo, llegar a la comisión. Ahora, hablamos de ideales, hablamos de quiebre emocional, pero también hay frustración y mucha resistencia al cambio. Y eso también es algo que estaba muy presente en la prensa en los últimos 20 años. Sí, efectivamente, ¿no? El protagonista del homónimo es un personaje, como decíamos, romántico y conservador, ¿no? En el sentido de que siente de que el periodismo tiene que ser como él lo ha vivido y, claro, no acepta tanto las nuevas plataformas o intenta adaptarlas a la manera como él piensa, ¿no? En ese sentido, efectivamente hay esa resistencia al cambio, ¿no? que hace que el personaje también tenga sus claroscuros, ¿no? Yo no diría que es un personaje ideal, ¿no? Tiene, digamos, conflictos personales y conflictos profesionales que te hacen ver, ¿no? Esa imagen medio gris, ¿no? Por momentos incluso puede llegar a ser más simpático el antagonista, creo. Y eso lo lleva a que tanto la línea amorosa sea lo menos importante para él y básicamente una cuestión de cumplir con un trámite más. Sí, ¿no? Para él, claro, él creo que no está convencido de lo que quiere, ¿no? Por lo menos sentimentalmente, y entonces, claro, eso también nos ha pasado mucho a los periodistas, ¿no? En el sentido de que nos centramos tanto en nuestra carrera que pues, puede estar ahí la pareja o la perdemos o simplemente no la tenemos, ¿no? Porque estamos embuidos en la noticia y pensamos que es lo único que tenemos que seguir, y eso más o menos que algo le pasa, ¿no? al protagonista de la historia, ¿no? Y al mismo tiempo como que se da cuenta que está perdiendo las cosas, ¿no? Al público que nos escucha y nos ve deberíamos contextualizar un poco más porque la historia se centra, ¿no?
en una persona, un periodista que tiene una vida ya formada con determinados intereses y que trabaja en uno de los diarios más importantes del país, que está en este proceso también de saber qué va a pasar en el futuro con lo que ellos han construido, ¿no? Que hasta ahora es bastante difícil de saberlo porque, ya dejando de plano la historia del homónimo, es algo que estamos viviendo en los medios de comunicación. En un principio se hablaba de que la receta era fusionar los medios, ¿no? Los soportes, pero eso no ha funcionado a la larga, eso no ha convergido, no sé si sea el término correcto, no ha podido converger para poder subsistir en el tiempo, ¿no? Hoy estamos viendo, por ejemplo, situaciones muy dramáticas, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Actualmente hay una cantidad de medios, a menos que seas el New York Times, que tiene la capacidad de tener suscripciones. Además, no solamente la economía por parte de poder de tener detrás una gran empresa, sino de que la gente tiene la necesidad de suscribirse al New York Times o El País de España. No pasa lo mismo con medios latinoamericanos, ¿no? Donde hay otras realidades económicas, y hoy en día lamentablemente se pasó mucho tiempo pensando en que se podía vivir teniendo todo gratis en internet, y ya no es así, ¿no? Y ahora podemos ver reducciones de redacciones dramáticas, como tú dices, y que a mí, por ejemplo, yo que ya estoy más afuera que adentro, me da mucha pena ver la situación actual, ¿no? Bueno, no necesariamente tienes que estar afuera o adentro para darte cuenta que la cosa no es tan sencilla, y que cada vez vamos más a un desuso, y estamos perdiendo audiencias y lectorías y no sé, además hemos perdido mucha credibilidad como periodistas. Sí, ¿no? Eso... Que creo que eso nos ha jugado en contra. Sí, yo creo que sí. Además que las nuevas generaciones, yo que soy docente universitario, tienen otra manera de mirar, ¿no? El acercamiento a la información, ¿no? El TikTok, el Instagram, ¿no? Y eso nos está costando mucho. Además, como tú dices, la credibilidad, ¿no? Y también tiene que ver, creo que la audiencia también tiene su culpa también, ¿no? Porque yo veo también de que mucha gente lo que quiere ver en los medios es una certificación de lo que piensan, ¿no? Y creo que los medios de comunicación no estamos para eso, ¿no? Hoy hablábamos justamente de eso. El ser periodista es ser en cierta manera neutral, pero lo que te manda los estudios es no. Lo que tú tienes que hacer como periodista es tomar posición, pero es que de eso no se trata el periodismo, porque si no sería ser militante. Exactamente, ¿no? Actualmente, o sea, yo lo puedo ver, mucha gente que no le importa que le estén mintiendo, mientras que esa mentira se sostenga lo que ellos piensan, ¿no? Tú les puedes mostrar pruebas de que lo que se están diciendo es falso y no les importa, ¿no? Que ellos quieren que las cosas sean como ellos lo han parametrado, ¿no? Y si tienen pues a un patita que grita y les dice lo que ellos quieren escuchar, entonces se van a quedar con ellos. Bueno, en tu novela la máxima controversia es el sensacionalismo, pero sí, no el fake news, que ya es una constante, ¿no? Claro, todavía digamos que el medio en el que aparece el homónimo es un medio que no entra en los fake news, pero ya está entrando, digamos, en el camino del sensacionalismo. Es un medio de comunicación de estructura familiar, con accionistas, donde... Que es un ejemplo claro de lo que pasa en toda América Latina, donde los medios son clanes familiares, ¿no? Salvo en Europa y en Estados Unidos, donde hay una especie de directorio donde pueden ellos manejarse de una manera mucho más imparcial, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, también el protagonista no solamente tiene que lidiar con gente que está en la redacción, sino que también tiene que ver cómo logra poder convencer a accionistas. Entonces, por ahí también es que entran también sus dilemas personales, ¿no? Y es ahí donde también se configuran, ¿no? Algunos de los personajes que le hacen la vida imposible. Me gustaría saber un poco más de tu etapa como profesor, porque creo que es importante tener esa línea a propósito del libro que escribes, porque claro, este es un personaje que crece con periodistas, ¿no es cierto?, de fuste, históricos, que tienen esa idea, ¿no es cierto?, de no vender su línea, de buscar siempre la verdad, de ir en contra del sistema. Y no sé si eso realmente les interesa ahora a los chicos. Yo creo que sí. Por lo menos en mi experiencia, todavía los alumnos tienen esa necesidad de escuchar
a personas que les muestren, digamos, caminos para hacer buen periodismo. Yo creo que mi experiencia, por lo menos en dos universidades donde enseño periodismo, todavía encuentro eso. Creo que más bien el problema es cuando ellos salen a la calle y se encuentran justamente con medios que no les piden lo que se les pide en la universidad, ¿no? Claro, hay mucho pragmatismo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, uno tiene también que ayudarlos a ellos a entender, ¿no?, hacia dónde están también llegando, ¿no? Y creo que eso es parte importante de la vida. Creo que ese capítulo le faltó a tu libro. Bruno, un gusto tenerte aquí en Autores de Exitosa, que no sea la última vez en realidad y que sigas construyendo esas historias. ¿Pudo ser un cuento? En realidad fue un cuento. O sea, la historia de esta novela empezó como un cuento que yo escribí en Estudios Generales Letras de la Católica. Pasaron los años, lo tenía encarpetado, yo llevé casi inicios de pandemia un máster de escritura creativa a distancia, Universidad de Salamanca. No sabía qué iba a escribir, porque al final te piden pues, salir con 50 páginas de una obra. Y yo, periodista, dije, escribir un libro de crónicas, ¿no? Rescataré mis cuentos, ¿no? Y de ahí justo pasamos por el curso de autoficción. Yo dije, pucha, ¿y si utilizo este cuento y le pongo mi nombre, ¿no? Que en realidad ¿Es autoficción? Y bueno, así nació la novela. ¿Extrañas la redacción? Sí, la verdad que sí. Pero creo que me bastaría un mes de repente para no dejar de extrañarla. Bueno, sí la extraño bastante. Yo no sé qué haría fuera de una redacción. Mira. Es nuestra vida. Sí, el periodismo, creo que más que extrañar la redacción, extraño lo que ahora hago por breves momentos, ¿no? De repente me contratan para armar un libro de crónicas y ese momento donde tú entras y entrevistas, ¿no?, a personajes importantes no tiene precio, ¿no? La posibilidad que tenemos los periodistas de conocer cosas que la gente común y corriente muchas veces no tiene la oportunidad es algo que es un privilegio que pocos tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui al funeral de Hugo Chávez, me acuerdo haberte visto también ahí, que estabas ahí en la puerta para que te dejaran grabar. Son experiencias pues, que nos quedan y que... Sí, yo siempre cuento esa crónica porque no tenía previsto entrevistar a la tamaña cantidad de presidentes en Latinoamérica y tener tanto contacto con gente que tenía una ideología muy marcada que era de izquierda, pero había todo el mundo y siempre había esa competencia, ¿no?, de tener cada uno determinadas primicias, ¿no? Claro. Y eso, y tantas elecciones que se han cubrido y tantas coberturas tuyas también fuera del país. Eso es lo que a veces uno extraña también cuando asumes cierta posición dentro de un medio de comunicación. Ya después las experiencias son indistintas, ¿no? Claro. Memorable. Sí, de verdad que Gracias. sí. Gracias por venir y por hacerme recordar que creo que todavía hay pasión en lo que hacemos. Claro que sí, Jesús. Muchas gracias más bien a ti por interesarte en el homónimo y qué bueno que te haya gustado también la novela. ¿No? Y seguramente le va a gustar a nuestra audiencia que ve autores y que tiene ya esta opción. El homónimo de Bruno Rivas Frías es de Mediática. Mediática es un sello de Estación La Cultura, que es una editorial independiente importante sobre la que también vamos a conversar más adelante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, se cuidan.